María Dolores Sopeña. ¿Me escucháis bien? Porque no voy a hablar con el pichón. Pero luego se olvida lo mejor. ¿Bien? Con el nivel. María Dolores Sopeña, de joven. Pionera o una de un montón. Yo soy Marcia de Abreu, soy presidenta de la Asociación de Mujeres por la Paz Mundial, y os hemos convocado hoy para escuchar sobre María Dolores Sopeña, su vida y su obra. Yo conocí a Dolores Sopeña nada más que el año pasado. Ella proviene de Vélez Rubio, ha nacido en Vélez Rubio, en Almería, un pueblo donde yo he estado veraneando y seguiré veraneando junto con mi marido y familia desde hace 29 años, porque mi hija nació en ese año y decidimos empezar a ir a Vélez Rubio, donde había un ambiente familiar. Pero nunca yo, hablo de mí, nunca yo supe de Dolores Sopeña hasta el año pasado, cuando por unos vecinos escuché que el palacio Casa Natal de Dolores Sopeña había sido abierto, no sé si fue el año pasado mismo, perdón, o antes, para visita. Entonces mi marido y yo nos interesamos en ir a conocer aquel edificio, que nunca habíamos entrado, lo habíamos visto, pero nunca habíamos entrado. Y la guía de esa visita fue Inmaculada Ramón, una de las ponentes hoy. Inmaculada lo hizo tan bien como guía que yo me entusiasmé por Dolores Sopeña. Y me acerqué a ella y le dije: yo soy presidenta de una asociación de mujeres que trabaja por la paz mundial y me encantaría conocer más acerca de Dolores Sopeña. Y entonces ella me regaló este libro, una biografía que me encantó y aumentó en algunos grados mi entusiasmo por Dolores Sopeña y por su obra. Yo al final he leído dos biografías. Una me regaló la Fundación Sopeña, que colabora con este evento, este acto de hoy. Y bueno, los grados de entusiasmo fueron creciendo. Y yo he pensado que no podíamos dejar pasar esta oportunidad y organizar un evento sobre la vida y la obra de Dolores Sopeña, porque eso para mí es mostrar valor allí donde lo hay. Creo que eso es importante en una sociedad que muy a menudo nos resalta cosas que no tienen valor para nuestro crecimiento como personas, como seres humanos. Dolores Sopeña no es muy conocida. Yo, en mis reflexiones, he pensado, el movimiento feminista se ha interesado más por la lucha política, por la igualdad de los derechos de las mujeres. Sin embargo, Dolores Sopeña y otras mujeres de la época, que es de finales ella nació en 48, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se arremangaron las mangas y se pusieron a trabajar por el derecho y la igualdad de los trabajadores, hombres y mujeres. Y eso va muy en la línea, bueno, no eso en concreto, pero el servicio a los demás, el deseo de servir a los demás, va muy en la línea con nuestra ONG internacional, que se llama, a nivel internacional, se llama Federación de Mujeres por la Paz Mundial. Aquí en España es Asociación de Mujeres por la Paz Mundial. Entonces, nosotros pensamos que solo con un profundo y verdadero deseo de servir al prójimo podemos realmente construir un mundo de armonía y contribuir a que este mundo progrese, que la sociedad progrese en armonía, porque realmente para progresar necesitamos armonía. Me gustaría terminar estas breves palabras de bienvenida y de introducción al acto de hoy con unas palabras de Dolores Sopeña.
más y más al trabajador y mejorar su situación, esta ha sido la más vehemente aspiración de mi alma durante toda mi vida. Son palabras que ella ha expresado. Obviamente son palabras, pero ella ha demostrado con su obra que lo ha hecho. Y de eso vamos a aprender de nuestros ponentes hoy. Pues espero que disfrutéis del acto de hoy y muchas gracias por escucharme. Nuestra primera ponente va a ser Inmaculada Ramón. Ella es la directora del Palacio de los Vélez, casa natal de Dolores Opeña. Nació en Vélez Rubio. Es licenciada en Geografía. ¿Escucháis? Sí, ¿no? Es licenciada en Geografía e Historia en Granada, Historia Medieval andaluz, y se especializó en Interpretación y Gestión de Patrimonio. Siempre le ha preocupado el comunicar de la manera más efectiva la arqueología, el patrimonio y la historia. Profesionalmente, la interpretación de patrimonio la ha aplicado como guía de turismo, y hace ya de eso 24 años, ¿no? O más. Y ha trabajado como voluntaria, y yo diría que hoy es uno de sus trabajos voluntarios porque está aquí voluntariamente, con actividades de voluntariado ambiental y cultural con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. Su activismo la llevó a realizar incluso un máster sobre liderazgo social y político en la Autónoma de Barcelona y profundizar en la comunicación. El pasado año, que quizás sea 2017, no sé si fue 18 o qué año. 2019. Justo cumplimos el año ahora. Cuando el Ayuntamiento de Vélez Rubio le encargó la dirección del Palacio de los Vélez, casa natal de Dolores Opeña, le dio la oportunidad no solo de gestionar un edificio singular en la historia y urbanismo del pueblo, como también de dar a conocer a Dolores Opeña, la mujer y su obra. Con ello constató que fue una líder social. Su obra, entre ellos la creación del Instituto Catequista, sigue desarrollando su labor originaria y Inmaculada cree que es una mujer que merece ser reconocida como una líder femenina y feminista del siglo XIX. Bueno, con esas palabras damos la bienvenida a Inmaculada y la vamos a escuchar. Me gustaría decir que soy la encargada, porque no existe ese cargo de dirección, y en verdad lo que hago es cuidar del patrimonio monumental y humano, y luchar y sobre todo trabajar por difundirlo. No sé si me oí. Así mejor. Siempre he trabajado en temas de arqueología, de patrimonio natural, cultural, y quizás por eso también me encargaron lo que era el cuidado del palacio. Pero claro, ahí, ya de pequeñita, como bien ha dicho Marcia, yo nací en Vélez Rubio, comparto con Dolores ese espacio casi idílico, que ella recuerda su infancia muy feliz, a pesar de las epidemias que había en la época y demás, pero sí que recuerda esa etapa de su infancia muy feliz, y yo más o menos la he disfrutado, quizás mis hijas no, pero hemos tenido esa vida de corretear por los bancales, de comer las frutas del momento, de coger renacuajos de las acequias, esa vida de pueblo que la verdad que se añora luego con el paso del tiempo, y que yo creo que Dolores le formó buena parte de su carácter y le hizo luego apreciar la diferencia, apreciar las situaciones tan desfavorables que tenían las poblaciones en las ciudades, en los barrios obreros, y comparar la penuria con la infancia que ella tuvo, ¿no? Y yo creo que eso es definitorio
y que la hizo luchar y corregir esas desigualdades. Evidentemente, su vida la lleva fuera de Vélez Rubio, pero ella guarda ese recuerdo y Vélez Rubio se siente muy orgulloso y agradecido, porque de hecho nos celebramos mucho la iglesia, celebramos... voy a poner unas imágenes para que vayáis viendo el entorno, porque claro, yo lo conozco, quien lo conoce saben cómo es nuestro pueblo. A ver si sé dónde está el vídeo. Pero me gustaría que lo vieseis. A ver, aquí. Porque realmente yo pienso que sí que vivió. Le he puesto porque en verdad yo creo que vivió, tuvo una vida feliz en ese sentido. Bueno, el caso es que Vélez Rubio es un pueblecito muy pequeño en el norte de Almería, estamos ahí a contramano de todo, y la casualidad hizo que su padre fuera destinado a Vélez Rubio como juez y como administrador. Esta es la imagen del palacio, sería más o menos como esa es una imagen de 1906, esta es actual, y es un espacio realmente especial, tiene una calidad arquitectónica enorme, somos conjunto histórico declarado bien de interés cultural, solo hay 3 en la provincia de Almería, para que os hagáis una idea. Es un pueblo con un urbanismo típico barroco, y eso se lo debemos quizá a una desgracia, a un terremoto que ocurrió en 1751, ¿no? Eso que no hay mal que por bien no venga, no murió nadie, eso está tranquilo. Pero nos celebramos mucho ese patrimonio arquitectónico, la arqueología, la historia, y creo que ahora tenemos la oportunidad de defender el patrimonio humano, y a través de Dolores Sopeña. Yo sí, como ha dicho Marcia, la entiendo como una mujer feminista, porque ella busca la igualdad y a través de la educación. Y eso es una parte que seguramente vio en su pueblo, que la vio nacer. En Vélez Rubio, en 1730, ya se crearon las primeras escuelas de niñas. Estamos hablando que Vélez Rubio se adelantó 50 años a las directrices de Carlos III de educación, de educar también a las mujeres. De hecho, cuando su padre se traslada a Puerto Rico, empieza haciendo centros de enseñanza para niñas. Entonces es muy importante ese deseo de educar y formar en la igualdad, pero a través de la educación. Habéis visto todas las imágenes, son edificios y lugares que estaban cuando ella vivía y están tal cual ahora. Algunos cambios, esta fotografía de la plaza, la monumental de la iglesia de la Encarnación, tenemos muchas iglesias y también el sentir religioso evidentemente se mantiene en una población que tiene un sentir religioso importante, y ella se crió viendo este patrimonio, esta iglesia, la iglesia del Carmen, la iglesia de la Encarnación, la iglesia de la Purísima, la iglesia de San José, que originariamente era la iglesia de la Virgen de los Dolores y era la iglesia del Palacio, y por qué no pensar que su nombre se debe a esa devoción, ¿no? Aquí tenemos una foto de los niños. De hecho, estas 2 niñas están haciendo ahora un trabajo, la firma del convenio. Ha sido deprisa y corriendo, tampoco quería yo que os despistéis un poquito. Simplemente que tengáis la imagen de lo que es ese entorno singular donde ella creció. Como os comentaba, gracias a la firma del convenio que habéis visto, hemos hecho una imagen, y esas niñas estamos con unas actividades con escolares, están haciendo un vídeo las niñas sobre Dolores Sopeña y el Palacio, tenemos visitas muy frecuentes ahora escolares, y este año vamos a hacer un taller de liderazgo femenino y feminista. Es lo que quería entroncar con la idea de Marcia, porque yo sí que entiendo, como decía, que Dolores es feminista, una feminista del siglo XIX, y además católica, profundamente católica. Y tiene esa vocación de justicia social, por influencia de su padre, que era juez, por esa vivencia y de atender a la gente realmente enferma y más desfavorecida. Y eso la lleva a comprometerse con su obra.
Y creo que es una lideresa que hay que poner en valor. No me gusta la palabra lideresa, que coste, pero bueno, me gusta más lideresa, porque lo asociamos a hombres realmente, pero hay una labor que hacen muchas mujeres y que son verdaderas líderes, porque además su obra ha trascendido en el tiempo, ha trascendido en el espacio, hay en España, hay en Sudamérica, y ha trascendido a todos los niveles. Y es muy importante porque hoy en día podríamos decir que tenemos una situación económica y social muy similar a la que le tocó vivir a Dolores Opeña. La población obrera tiene una crisis bastante gravosa, hay un sentimiento anticlerical enorme, y ella nace con en ese dar respuesta a esos problemas. También creo el toque de femenino hay que reivindicarlo, porque una de las cosas, yo disfruto mucho leyendo su libro, su biografía, porque la habré leído varias veces, pero siempre hay cosas que se te olvidan y luego las relees y las recuerdas, ¿no? Y es muy interesante en el sentido de que ella dice que son mujeres y que como tal se tienen que cuidar su aspecto porque son parte de la comunidad. Entonces es un detalle que esa búsqueda de ser miembro activo en la comunidad donde tienen que ayudar. Eso es un valor impresionante y súper moderno y actualizado totalmente. Uno no puede ir a una comunidad y ayudarla si no es parte de esa comunidad, pero parte en lo bueno y en lo malo y en todo. Y eso es lo que la diferencia quizás de otra obra y lo que ha hecho que se permanezca en el tiempo. Aquí tenemos muchas miembros y miembras del Instituto Catequista y ellas son un testimonio vivo de que están activas. Yo quisiera compartir hoy mi experiencia con ellas. La verdad que le agradezco mucho que me hayan abierto las puertas de su casa, lo quería decir desde aquí. Y hoy en la comida ha sido especial porque estábamos todas reunidas y decían que éramos muchas, creo que estábamos 10, y la conversación ha sido tremendamente profunda. A veces uno se acostumbra a socializar y hablar del tiempo, hablar de los políticos, hablar de chismes y de cosas intrascendentes, y no ha sido así el caso. Hemos estado hablando de Chile, hemos estado hablando de los problemas que hay de represión, de la asfixia que se le hace a la clase obrera, de los problemas que hay en varios países sudamericanos, y eso hace, y es lo que quiero comunicaros, que seáis testigos, a través mía desde luego, de cómo están implicadas en los problemas sociales, en el tema de los refugiados, con migrantes. Están totalmente insertas en la solución de esos problemas, cada una en su centro. A mí me maravillaba oír que si en Chile, que si en Ecuador, que si ahora en cada uno de los lugares, en Cuba, de cómo se bautizaba la gente en Cuba. Es curioso cómo el conocimiento real de la situación, de los problemas, el padecimiento de calores extremos o fríos extremos, y ellas siguen luchando después de 1901, que se crea formalmente, se aprueba la Constitución del Instituto, hasta ahora. Entonces, yo creo que si no fuera por Dolores Opeña, no existiría esa obra. Creo que fue una gran líder, porque si no, no estaría en ella trabajando hoy en día, porque su obra es buena y es necesaria. Era necesaria hace 100 años y sigue siendo necesaria hoy en día. Y además es un ejemplo de vida, y eso es lo que diferencia a unas personas y a otras. Seguimos hablando después de 1848 que ella nace, ella fallece en 1918, y seguimos hablando de ella y de su obra. Y esa trascendencia es lo que yo reivindico. Y claro, si de ahí podemos aportar Vélez Rubio algo, pues me parece que sería lo más
satisfactorio para todos. Desde luego que nosotros como población nos sentimos tremendamente orgullosos de tenerla. Y ya me gustaría compartir, avisarme, que yo hablo mucho, y una de las cosas que yo quería compartir en este año, que se va a hacer el 12 de marzo, se cumple el año de la firma del convenio, y en la parte que me toca, el difundir su obra y su persona, la verdad que es todo un orgullo y una satisfacción, como diría el insigne. Y además es que creo que es muy importante su papel en Vélez Rubio y que además es nuestro objetivo, y por lo menos el mío personal, es que los jóvenes de ahora, los niños, la conozcan en profundidad. Y en lo que está de mi mano, desde luego voy a seguir haciéndolo con las visitas, como decía Marcia, las visitas guiadas, los talleres para escolares, porque además, como dice ella, se ha tirado 20 años visitando Vélez Rubio y no la conocía. Entonces, eso sí que me lo he encontrado. Gente que lleva toda su vida viviendo en Vélez Rubio y que no conocían ni a Dolores, ni las catequistas, ni el edificio, ni la iglesia de San José. Entonces, solamente por eso, por facilitar ese conocimiento, el ayuntamiento ya, evidentemente, se puede dar por satisfecho con el convenio, pero además es las posibilidades de futuro que pueda tener, pero siempre reivindicando, difundiendo la obra y la figura de Dolores Sopeña. Y no sé, ya no sé si se va a mantener como si fuera una mesa redonda para hacer preguntas o alguna cosa. Yo es que soy muy de hablar según me indica la gente. Bueno, normalmente como hacemos es que hablan todos los ponentes y luego abrimos el foro. Vale, venga, pues lo hacemos así. Yo sí, nada más, le doy paso a María Jesús, que ella nos va a contar exactamente más centrada en el instituto y en la obra social. Y aquí seguimos. Muchas gracias, Lima. Pues voy a presentar entonces a María Jesús. María Jesús es miembro del Instituto Catequista y también de la Fundación Dolores Sopeña. Ella pertenece al instituto desde muy joven, no sé desde qué edad, 20 años, y estudió magisterio y trabajo social y un profesorado en filosofía y ciencias de la educación en Buenos Aires. Como miembro de la Fundación ha trabajado en centros de promoción de adultos y en la formación de laicos colaboradores. Como miembro del Instituto Religioso, ha participado en misiones y actividades de formación en la fe. Ha desempeñado los cargos de secretaria general y de superiora general. Trabajó en España, Argentina, Italia, México y los últimos 14 años en Ecuador. Yo quisiera comentaros que cuando María Jesús me escribió para dar datos suyos, también me dijo que ha sido y es muy feliz haciendo lo que hace. Y bien, así como la veis, es una mujer que tiene una cierta edad ya, pero fijaros cómo está de bien. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a Buenas tardes, muchas gracias, Marcia. Sí, uno de los inconvenientes que yo puse para estar esta tarde con vosotros era mi edad. Yo le dije, pero no sé, en estos tiempos en que se valora tanto a la juventud y las personas mayores ya como que tenemos que ir buscando un segundo o tercero o cuarto plano, como que no aplica mucho. Y dijo, no importa, también la experiencia cuenta, también, etcétera. Bueno, aquí estoy para aportar lo que sé, lo que tengo sobre Dolores Sopeña. Y agradezco esta oportunidad por muchos motivos.
Uno, porque hablar de lo que uno ama es un placer, eso no cabe duda. Eso es un momento de satisfacción. Y segundo, porque esta es una ocasión también de difundir la figura de Dolores Opeña. Como hemos escuchado, es muy poco conocida, somos conscientes de que es muy poco conocida. Entonces es una ocasión porque todas vosotras sois efecto multiplicador. Por lo menos habrá 20 o 30 personas que esta tarde tengan un poquito más de conocimiento de esta mujer. Una figura realmente excepcional, una figura espléndida, pero es verdad, poco conocida. Ojalá que esta tarde lleguemos un poquito más a su persona. Es muy difícil hacerlo brevemente, muy difícil, porque es una vida muy rica, tiene muchísimos aspectos para poder un poco profundizar. Lo haré como a pinceladas. En algunas cosas ya hemos coincidido con lo que ha dicho Marcia y con lo que ha dicho Inmaculada. Y sobre todo creo que vamos a coincidir en la orientación de fondo de lo que es realmente el feminismo, la lucha por la presencia de la mujer en la sociedad. Eso es, sí. Por supuesto que Dolores Opeña no es la única, no es la única. Afortunadamente, España y la Iglesia española tiene muchas figuras semejantes, con muchos puntos de coincidencia, pero eso no quita que sean todas espléndidas, todas maravillosas. Porque Dios trabaja siempre en la sociedad y va suscitando personas que salen al paso de distintas necesidades. Y a medida que pasan los siglos, que pasa el tiempo, uno se da cuenta de que hay una mano por encima de todos nosotros que guía los acontecimientos y que va suscitando esas personas. Una de estas, evidentemente, es Dolores Opeña. Ella nació en un contexto de Belerrubio, de Almería, pero el contexto después que ella vivió, que también lo ha dicho Inmaculada, en plena revolución industrial. Ella llega a la ciudad, primero en Belerrubio y después en Madrid, donde se encuentra barriadas periféricas grandes, donde vivían personas en situación muy, muy difícil, muy difícil. Nosotros hoy, a través de los estudios y a través de lecturas y a través de lo que se sabe, pero no sé si logramos hacernos una idea cabal de lo que significaba ser un habitante del barrio de las Injurias de 1885. Que fue un momento clave en la vida de Dolores, precisamente en un lugar muy próximo a donde estamos ahora mismo. Entonces, trataremos de hacer el esfuerzo de situarnos para comprenderla bien. El contexto fue en plena revolución industrial, en lo que la lucha de clase estaba en todo su apogeo. Dolores Opeña es contemporánea de Carlos Marx. Y también su obra y su modo de entender las cosas coincide con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, que precisamente acude a dar una doctrina social de la Iglesia para la situación de los obreros y para las diferencias enormes que había entre las clases sociales y que todavía las hay. Entonces, es una coyuntura en la cual Dios coloca a Dolores con un modo de ver, con un modo de trabajar, con un modo de aproximarse, con un modo de promover, con un modo de unificar y de acercar unas posiciones a las otras. Humanamente es una mujer muy dotada, muy inteligente, muy dinámica, de una gran voluntad, muy, muy valiente, muy decidida para hacer las cosas, y tiene una gran sensibilidad ante el sufrimiento humano. Esto es una de sus características. Ella era joven y enseguida podía haber vivido una vida tranquila, más o menos burguesa, cómoda, y sin embargo le llama la atención la gente que sufre. Tenemos episodios muy bonitos en su autobiografía donde ella se acerca a esas personas que sufren, el leproso de Almería, las niñas del tifus. Es muy sensible a las necesidades ajenas. Y luego también tiene una gran fe. La columna vertebral de Dolores, de su trabajo, de su hacer, de su ser, es la fe profunda, es una gran creyente. Y ella siente que es movida por Dios mismo el que la capacita para hacer lo que después la va a pedir. Entonces, con estas dos características principales, que es la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno y una gran fe, podemos describir un poco las líneas fundamentales de Dolores. Conoce España y conoce también América Latina. Su padre es destinado a las audiencias de Puerto Rico y de Santiago de Cuba y tiene ocasión, se le abre mucho el horizonte, tiene ocasión de tratar con muchas personas y de conocer también de primera mano los grandes problemas que allí existían en el tema de la igualdad, en el tema de la búsqueda de cultura, de bienestar de muchas personas. Ella se dedica muy pronto, casi siempre, a grandes actividades apostólicas, pero muy fuertes, muy de primera línea.
Ella va a la cárcel, ella va al Hospital de la Princesa, ella se relaciona con gente en frentes difíciles, y eso es su vida. Dice, su madre le dice, pero hija, te vas a matar, pero ¿qué estás haciendo? Te dedicas demasiado a esas actividades, te ocupan mucho. Y ella dice, esto que mi madre decía que no era vida, para mí era mi vida. Entonces era muy dada al servicio directo a los demás. Vive una larga búsqueda de su vocación, porque ella inicialmente tiene el deseo de consagrarse a Dios. Y este deseo ya lo va alimentando a lo largo de su vida, pero no encuentra dónde. Hace varios ensayos, no le satisfacen del todo, porque ella quiere el servicio a los demás en un contacto vivo y directo con las personas necesitadas en medio del mundo, sin claustros, sin hábitos, sin algunas estructuras que la podían apartar de esa realidad, y lo que encuentra es espiritualidad, eso sí, pero no encuentra la posibilidad del apostolado que ella quiere hacer. Entonces, con el correr del tiempo, pasan muchos años, recién a los 52, ella por fin consolida una institución, que es el Instituto Religioso de hoy, que recoge esas grandes aspiraciones que ella tenía. ¿Con quién se encuentra Dolores? Dios la prepara para encontrarse con un grupo de personas. No todo el mundo, no todos los fundadores, no todos los grandes líderes están orientados a las mismas personas, a los mismos grupos, a las mismas necesidades. Y para eso Dolores, Dios dicen que le preparó los ojos. ¿Qué es lo que ella veía? ¿Qué le saltaba a la vista en las situaciones? Le saltaba a la vista el hombre o mujer, el adulto, necesitado, carente de oportunidades y carente de conocimiento de Dios. No el niño, no el enfermo, no el anciano, que son necesidades muy evidentes. Una persona se conmueve ante un niño huérfano, ante un niño hambriento, ante un moribundo, ante necesidades emergentes que nos saltan a la vista. Dolores tuvo una mirada al hombre adulto. Ella dice una frase, en el vigor de la vida. Es decir, el ser humano en el vigor de la vida, pero sin oportunidades, marginado totalmente. Lo que entendemos por marginación hoy, tal vez, por lo menos en Europa, en España, se queda corto a lo que era la marginación antigua, donde vivían en qué lugares, en qué casas, en qué cañadas, sin servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo vamos a descubrir? En ese hombre y en esa mujer, ella descubre el sujeto al cual ella se tiene que dirigir. ¿Qué le sucede? No tiene cultura, son analfabetos, no tienen ningún conocimiento profesional, ni artesanal, ni nada, y desconocen a Dios. Ella dice, no le aman porque no le conocen. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? ¿Qué brinda? Brinda dignidad, o mejor dicho, reconocimiento de la dignidad, porque ella sabe que no damos la dignidad a nadie. La dignidad la tiene cada ser humano, se la regala Dios con el ser hombre, mujer. Dignidad y cultura. Por eso esa frase que nos leyó Marcia, dignificar más y más al trabajador ha sido la aspiración más grande de toda mi vida. Es una frase pesada, es una frase fuerte, es una frase que cuesta digerir. Que una mujer vea como meta, como horizonte de su vida, reconocer la dignidad en una persona que aparentemente no la tenía y no le era reconocida. Y no le ha reconocido ni derechos, ni todo lo que se deriva de después reconocer la propia dignidad. Entonces, ella se orienta a ese grupo de personas, se orienta ahí, busca colaboración, que es otra de sus líneas también fuertes, no va sola, siempre va con alguien, incluso después organiza un movimiento laico de personas laicas que la van a secundar, que la van a ayudar y que la van a potenciar. Y finalmente funda el instituto, como ya dije, se dirige a estas personas. ¿Para qué? Para superar esa situación. Va al hombre concreto, a la persona humana. La persona humana es el centro de su atención, ese centro que no es una idea. La idea de persona, de ser humano, no es un principio, no es una parte de un sistema de pensamiento, ella no ha estudiado, no sabe lo que es antropología, ni científica ni filosófica. Ella va a la persona humana concreta, la que tiene delante, con esa cercanía, con esa calidez, con esa inmediatez de este señor o esta mujer que está delante de mí, y entra en contacto vivo y directo con él. Ella no sabe actuar de otra manera. No es teórico, no funciona por ideas abstractas, sino se entrega y se comunica vitalmente, frontalmente, directamente con ese ser humano. Para lo cual tiene que salir al encuentro, tiene que acercarse físicamente. Dolores no es de escritorio, hoy no sería de ordenador, hoy no sería de estar en un sitio, es para estar en la calle.
y para estar en un contacto vivo con las personas. Toca, abraza, besa, escucha, huele. Es decir, toda esa parte que hoy estamos un poco perdiendo, el tema de lo virtual no sé hasta dónde va a llegar, pero rescatar el contacto vivo, inmediato, directo, de persona a persona, esa es la base de su trabajo. Ella dice, tenemos que llegar al corazón. Y es que al corazón solo se llega desde el corazón. Entonces, ella busca esa inmediatez para poder llegar a la persona. A partir de ahí, ya todo es posible, porque ya se establecen unos vínculos, se establece una confianza y sobre todo la persona se siente profundamente reconocida. Lo que hoy decimos como autoestima. Sin autoestima no se da un paso. Sin creer que vas a ser capaz, sin pensar que eres alguien, sin creer en ti mismo, ¿dónde vas? No vas a ningún lado. Pues aunque parezca mentira, hay mucha gente todavía que hoy van como zombies por la vida sin creer en sí mismos, sin reconocer su valor, sin saber que son únicos, que son importantes, que Dios los ama, que no hay otro igual en toda la redondez de la tierra. Todavía queda gente así. Entonces, ese misterio personal con el que Dolores se encuentra en cada persona, Pepa la cigarrera, que estaba en la cárcel, que era una mujer despreciada sin tener que traducir la palabra despreciada, ni ponerla entre comillas. Era una mujer despreciada en la cárcel, contacta con Dolores Opeña. Y entre esas dos mujeres se da una auténtica relación de amistad y de comunicación interpersonal. Tanto que Pepa le dice, qué pena, ya voy a salir de la cárcel, ya no la voy a volver a ver. Me da pena salir de la cárcel porque ya no la voy a volver a ver. Y Dolores dice, no te preocupes, que yo voy a ir. ¿Cómo va a venir usted si donde yo vivo no va nadie decente? Si es el barrio de las injurias. Y Dolores se presenta en su casa, conoce a su madre, se da cuenta de la situación, le toca, le llega, le hiere, la altera profundamente esta situación. Esto es Dolores Opeña. Esta sensibilidad profunda y esta capacidad de llegar al corazón de la gente. Físicamente va, físicamente saluda, físicamente entra. Supone una gran confianza en la otra persona, porque esa gente la podía haber hecho algo malo. De hecho, una vez al salir del barrio de las injurias, ya la quisieron robar el bolso. En estos días, yo no sé qué tendríamos que hacer, porque ahora nos pueden hacer cosas muy terribles y a lo mejor tenemos que ir con más cuidado. Pero ella no tenía miedo, absolutamente tenía miedo. Entonces, este reconocimiento de la dignidad de la otra persona es lo que todavía hoy, en la fundación, ella consolidó una fundación civil. Ella tuvo como la gran visión de actuar por dos caminos, con dos carriles. Una fundación civil, una asociación civil era entonces, donde le daba la capacidad de reunir personas, de organizar actividades culturales, de convocar gente y de tener estatutos y todo el funcionamiento como una asociación civil no confesional. O sea, para Dolores, que buscaba con todo su alma dar a conocer a Dios, ese Dios al que ella amaba profundamente, ese Dios al que ella se consagró, ese Dios que para ella era el todo en su vida, era una relación exquisita, personal, gratificante, sólida, la que tenía con Dios, con el Señor Jesús. Eso deseaba ella también para la gente, pero comprendía que no se podía hacer así tan inmediatamente y busca, inventa, pospone este momento de encuentro con Dios para llegar ahí. Entonces, pero funda una asociación no confesional, donde nos está diciendo que la religión y que el encuentro con Dios supone un sujeto, supone un tiempo, supone una preparación, y esa preparación es la que ella aborda, y esa preparación para encontrar profundamente a Dios, como Él quiere ser conocido y encontrado, no como un ente, no como una deidad, no como un peso, no como un rival, no como un Dios que no sabemos cómo es el Dios que cada uno lleva en su mente, seguramente con mucha marca negativa. El Dios que ella vivía, ese se lo quería hacer gustar a los demás, pero eso necesitaba un tiempo, necesitaba un proceso, y tenía primero que conquistar al corazón, que llegar al corazón. Después ya era fácil dar el salto a la fe. Entonces, esto es lo que ofrece Dolores. Nace la asociación civil sin connotación religiosa, por lo tanto abierta a todo el mundo, a toda religión, a los ateos, a los increyentes, a todo el que quiera asistir. ¿Y qué ofrece? Ofrece cultura, ofrece instrucción. Pongámonos en el tiempo de ella, donde había muchísima necesidad de aprender a leer y escribir, muchísima necesidad de las cosas más elementales, y ofrece también, a través de los centros, se llamaban centros obreros de instrucción, y estaban bajo la asociación civil.
Estos centros obreros de instrucción convocaron miles, no exagero, miles de personas trabajadoras como la única o cuasi única oportunidad que tenían los trabajadores y la gente humilde de los barrios de las grandes ciudades de salir de su ignorancia, de salir de su incultura, de salir de su falta de relación con otras esferas, con otros grupos. Entonces, no es raro pensar que estos centros agrupaban miles de personas. Todavía existen algunos, no tienen tantísima convocatoria porque no hay tantísima necesidad y hay que seguir buscando qué es lo que se puede ofrecer a estas personas que todavía necesitan dignidad, que todavía necesitan cultura, que todavía necesitan cubrir otras necesidades de su ser humano. Entonces, ofrecían cultura, lo primero, se llenaban. Después de cultura ofrecían algunas actividades artísticas y esto también nos da una idea cuando se quiera profundizar la idea que Dolores tenía del ser humano, no solo la mente, sino también el corazón y también actividades no lucrativas, no inmediatamente rentables. Por ejemplo, guitarra, actividades de pintura, cosas por el lado artístico, declamación. Y es curioso que un señor muy rudo, que no sabía leer y escribir, además de leer y escribir, le interesaba aprender a cantar, le interesaba aprender a recitar, le interesaba pintura. Entonces era una visión tan completa y tan bonita, la instrucción, el lado artístico y luego el lado relacional. El centro era un foco de relaciones humanas, porque Dolores se hizo ayudar de personas que obviamente tenían lo que iban a ofrecer. Tenían cultura, tenían cierta influencia social, tenían posibilidades de ayudar a los demás. Entonces se rodeó de amistades y de gente de otros estratos sociales más elevados, más cultos, más pudientes, que le ayudaban en esta tarea de promoción y de dignificación de las clases más humildes. Y ella lo hacía desde la fe y desde el convencimiento en estas personas a las que ella formaba, de que los obreros de aquel tiempo, de que la gente humilde, pobre, ignorante, tenía una dignidad que había que respetar. Y eran hijos de Dios en el mismo rango y en la misma categoría que ellas mismas. Entonces, ella las instruía, de manera que estos lugares de encuentro, ahí se daban cita distintas clases sociales. Y nunca hubo ningún problema de ningún tipo en el intercambio y relación de estas distintas clases sociales. Ciertamente hubo muchas críticas, se la tachó de paternalista, se la tachó de laica, porque no eran centros religiosos, se la tachó de muchas cosas, pero ella sabía que cuando funciona el corazón y la fe, eso está llamado a dar resultados, porque no puede ser quedarse en el lado criticable, en el lado imperfecto, porque nada hay perfecto, nada hay redondo, todo tiene alguna arista que tal vez pudiéramos limar, pero que fueron un éxito por ambos lados, y ella despertó la conciencia social de sus amistades y de gente pudiente y les llegó a convencer y a motivar de que no nos podemos desentender olímpicamente de nuestros semejantes. Es lo que el Papa Francisco dice ahora. La globalización de la indiferencia, ya él habla de la globalización de la indiferencia. Dolores Opeña tocaba esta tecla. No nos podemos encoger de hombros cuando hay alguien que sufre y que sufre mucho y que yo puedo hacer algo aunque sea insignificante, aunque sea pensar solo de otra manera, porque los pensamientos generan acciones en nosotros y en los demás. Yo aprendí hace poco que los pensamientos al final son energía. Entonces, cuando una persona se dispone interiormente bien hacia un semejante, eso funciona y eso tiene su valor. Entonces, eso fue otra de las grandes tareas de Dolores, sensibilizar socialmente a clases más pudientes ante la necesidad de otras personas. Puede tener, esto pide mucha reflexión, hay que hacerlo muy bien, pero es una beta interesantísima. Y de hecho, la paz, ustedes que son por la paz, corre por ahí. La paz corre por la sensibilidad de una persona ante el sufrimiento de otra y por la motivación para hacer algo, aunque sea poco, aunque parezca insignificante, pero no podemos encogernos de hombros. Este era el argumento de Dolores. Y esto movilizaba a la gente. Y en estos espacios se creaba realmente una convivencia, una relación, un crecimiento muy, muy, muy respetable. Entonces, todos somos miembros del único Padre que es Dios y no podemos desentendernos los unos de los otros. Entonces, como veo que va corriendo el reloj, ¿cuáles serían las intuiciones de Dolores que nos pueden servir hoy? Y ella las tiene en el siglo XIX.
que se dirige a la persona entera, al ser humano, a la persona entera, y que se dirige al centro de esa persona, a lo más noble, a lo más igual conmigo mismo, a lo más único que él tiene y a lo más único que tengo yo, que respeta incondicionalmente. La idea de respeto ha crecido mucho de sus tiempos a hoy. Hoy la palabra respeto a nuestros semejantes está muy difundida y creo que es uno de los grandes valores, de las grandes adquisiciones de nuestra sociedad. Hay respeto, y cuando no le hay, se ve mal. Cuando una persona desprecia a otra, así sea quien sea, respetar. Ella respeta todo. Y eso ayuda a la persona a despegar, a reconocerse y a valorarse. Después, el tema de la promoción, el hacer crecer, el dar herramientas de trabajo, el famoso dicho, no el pez, sino la caña. Con esto creo que está dicho todo. Después, la paciencia. En esto también demuestra Dolores que es mujer, porque todo su hacer, como después vemos rápidamente, está entreverado por su ser mujer, por su modo femenino de ver las cosas y de afrontar las situaciones. La paciencia. Dolores tiene mucha paciencia con la gente. Ella sabe a dónde va, ella sabe lo que quiere, ella quiere que el proceso de esta persona en un momento dado, a través de la pregunta, a través de lo que surja, porque es imprevisible, esta persona tiene el derecho también de conocer a su Dios. Ella no se puede quedar a medio camino, sería una traición. Si lo que es mejor para ella no lo brinda, estaría traicionando a la persona a la que ella quiere ayudar. Entonces, el fin del proceso es eso. Pero espera lo que haya que esperar. Pospone el anuncio explícito del Evangelio cuando la persona está dispuesta, cuando lo pide, cuando cree que sería el momento oportuno. Entonces, otra novedad o línea, no es novedad, línea fuerte suya es que no es la lucha abierta. En esto coincido con lo que decía María. Está en momentos de lucha abierta, de lucha de clases, abierta, encarnizada y, entre comillas, justificada. Porque algunas cosas uno nunca podría entender. Entonces, pero ella no ofrece lucha abierta, sino es a través pasa por la persona, pasa por el corazón, pasa por el cambio de los pensamientos, por el cambio de las actitudes, pasa por la bondad, pasa por el reconocimiento, pasa por el servicio, pasa por la influencia. Entonces, esto también es una característica suya. Ella hubiera tenido ocasiones para encender a cientos de obreros maltratados, explotados, en mucha dificultad, porque esto es verdad. Hubiera tenido ocasión para encenderlos en lucha abierta contra sus patronos, contra sus jefes, porque era verdad, no lo hizo, nunca lo hizo. Ella siempre dice que lo nuestro es por otras vías, tal vez más lentas, pero mucho más eficaces, mucho más firmes. Y lo curioso es, y en esto se demuestra que es una mujer, cuando dice que no es la lucha, sino que es a través del amor. Y cuando ella dice que la mujer, ella concebía a la mujer como de su tiempo, la veía débil, no es que ella la viera débil, es que en la mentalidad reinante estaba el sexo débil. Entonces era la mujer débil, era la mujer lánguida, así muy tranquila, era la mujer sumisa, era débil. Y también escondida, era poco reconocida, imperdonable lo que ha ocurrido en siglos anteriores, que han privado a nuestra sociedad del aporte de la mujer. Nuestro mundo sería más bello, más equilibrado, más bonito, más sustentable, más habitable, si hubiera habido muchísimas más mujeres en todos los estratos, en todos los niveles. Entonces, el desequilibrio que percibimos hoy, porque lo percibimos y porque existe, una de las causas yo creo que es la falta de influencia de la mujer, con lo que ella aporta clásicamente de corazón, de ternura, de sensibilidad, de cuidado de la vida, de paciencia, de alegría, de serenidad, las cualidades que clásicamente tenemos las mujeres un poquito más que los varones. Siempre dicen que todos tenemos todo, hombres y mujeres tenemos nuestro hermoso lote de cualidades y de virtudes, pero predominan, se dice que predominan en el varón una línea y en la mujer otra línea. Entonces, ese complemento, recordemos que Dios le dio a Eva como compañera, como complemento, como ayuda. Entonces, cuando en la sociedad falta el aporte verdadero y real a todos los niveles de Eva, todo se desequilibra, todo adolece de algo así.
Entonces, Dolores Opeña, me fui un poco de una cosa a otra. Al varón se le atribuye la lucha, el afrontar la vida abiertamente. Entonces, Dolores Opeña, cuando ella consideraba a la mujer con la mentalidad de su tiempo débil, ella también reconoce y dice respecto al instituto: somos un grupo de débiles mujeres, débiles entre comillas, pero fuertes. Y de hecho a sus hijas, a los miembros de su instituto, les repite por activa y por pasiva que tienen que ser mujeres fuertes, maduras, hechas, listas para luchar, pero sí mujeres. Pero con una cierta debilidad, no le estorba esa cierta debilidad, porque ella, por su fe, esa debilidad pone su confianza en Dios. Entonces Dios es la fortaleza de los que supuestamente pueden llegar a ser débiles. Y escondidas, porque influían poco, es lo que acabo de decir. Y ella tiene una frase que les decía a sus colaboradoras. Dice: antes, en tiempos de paz, se podría concebir que la mujer perfumaba el hogar doméstico con sus virtudes, dice ella literalmente, nada más. Perfumaba el hogar doméstico con sus virtudes. Hoy, dice ella en su tiempo, hoy las mujeres estamos llamadas a salir a la calle y a influir y a luchar contra los enemigos de Dios, dice ella. Fíjense qué términos ya aplicado a la mujer. A luchar contra los enemigos de Dios y aquí viene el toque femenino, para convertirlos en amigos. O sea, no para destruirlos, no para aplastarlos, no para dominarlos, sino para convertirlos en amigos. Entonces es muy interesante ver cómo ella concibe un trabajo fuerte, difícil, de primera línea, arriesgado, pide mujeres maduras, pero esa lucha no es para aplastar a nadie, sino es para convertirlos en amigos. Entonces, muchas pinceladas tiene ella muy bonitas del tema de la mujer. Entonces, ya un poco para ir terminando, pienso algo que no sé si van a estar completamente de acuerdo con lo que yo diga, no estoy segura si van a estar de acuerdo con lo que yo diga. Entonces, la mujer es más que en derechos, en presencia en la sociedad, en reconocimiento civil a todos los niveles, en igualdad hasta donde le dé su naturaleza femenina, ningún límite por mi parte. Sin embargo, yo creo que el valor de la mujer y la riqueza de la mujer y la potencialidad de la mujer es ayudar a crecer a otros. Entonces, la maternidad es como la imagen cuasi típica de la mujer, no la única, porque entonces nosotros estaríamos descartadas. Hay una forma maravillosa de ser mujer sin ser madre físicamente hablando. Pero no cabe duda que la maternidad es emblemático en el tema de la mujer y que tiene una fuerza muy fuerte en todas las culturas. Pues, ¿en qué consiste una madre? En que acoge incondicionalmente la vida y la hace crecer en su seno a costa de sí misma. O sea, cuando nace una persona es producto, por supuesto, del padre, pero ese embrión, esa semillita, ha crecido a costa de su. Entonces, en la mujer hay una capacidad de hacer crecer a costa de sí misma. Y esto no la destruye, sino al contrario, la ennoblece. Un hijo es un pedestal donde la mujer se puede poner. Y entonces, de hecho, la esterilidad era una maldición en algunos sitios. O sea que el hecho de ser madre la ennoblece, la eleva, la satisface, la gusta. Muchas de ustedes serán madres y sabemos lo que sienten las madres y lo que dicen. Entonces, dar vida y ayudar a crecer a otros a costa de sí misma es un ideal de mujer. En una sociedad así no es terrible, porque si todos participan de esta actitud, yo recibo también. Yo no estoy en un lugar donde solamente se me pide dar, sino en una sociedad de intercambio, en una sociedad, hoy día más que nunca, hay un gran intercambio, una gran interactividad, yo voy a recibir también. Yo también voy a ser objeto de esa especie de gratuidad que tiene una mujer cuando sabe dar vida, que no le importa, entre comillas, perder, porque sabe que va a ganar. Y porque el fruto de su trabajo, de su vida, de su aporte, la supera a sí misma, es más grande ella misma cuando obra así. Entonces, aquí empatamos un poco con lo que el Señor dice en el Evangelio,
el que da la vida no la pierde, sino que la reencuentra, la gana superada. Si te piden el manto, dale también la túnica, porque no estás perdiendo, estás ganando. Porque divulgar estas verdades, estos sentimientos, estas ideas, influir en otros para que vivan este tema, revierte de nuevo sobre mí. Yo no voy a ser la única persona que hago eso, yo voy a dar y recibir. Entonces entraríamos en un mundo de paz. Pero claro, el coste no es gratis. Se nos pide a todos afrontarlo para que podamos realmente un triunfo de paz. Y para que podamos, como mujeres, influir divulgando que no es todo el dinero, que no es todo el poder, que no es todo el tener a otros por debajo de uno mismo, que no es todo eso, que no, que hay otras cosas que hacer y otras cosas que crear y otras cosas que relacionarse en la vida, que es más importante que todo eso. Entonces, yo creo que Dolores Opeña iba un poco por ahí, darse a los demás, entregar la vida, porque eso revierte sobre mi propia vida, revierte sobre mi propio crecimiento, sobre mi propia satisfacción. Y luego esto empalma con el tema de la gratuidad, un tema tan en desuso, entregarse realmente, sin nada a cambio, sin esperar, sino por la pura satisfacción de ser yo misma, mientras me multiplico, me entrego, me doy. Y luego el tema de la atención a la persona en sí. Hoy día hay muchas cosas que están atacando al ser humano, lo están atacando de distintos frentes. Estamos ya con un poco de miedo, o por lo menos yo como persona mayor, ya me da un poco de miedo el desarrollo alocado de lo que es la tecnología, de lo que es todo lo que viene, que uno escucha, lee, sabe, y dice, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde va a quedar el ser humano? Si le preguntáramos a Dolores Opeña, ¿dónde va a quedar el ser humano, el hombre, la mujer, enteros? ¿Dónde va a quedar en esta sociedad donde los robots nos van a invadir, donde tantas cosas van a estar automatizadas, donde una persona misma no va a saber tal vez dónde está, sino dónde va a quedar cuando hay otros valores en curso que si no reflexionamos bien nos van a comer el sitio al ser humano? ¿Qué va a pasar de todo esto? Entonces Dolores nos ayuda a centrarnos sobre el ser humano en sí mismo, sobre esa persona como hija de Dios, como destinada a relacionarse con otros seres humanos iguales y como la capacidad de crear entre todos realmente como un mundo de paz. No podemos hacer gran cosa ni debemos ante algo que muchas veces es bueno y se presenta como bueno, pero sí podemos influir y sí podemos compensar. Y cuando se desborda por un lado un aspecto del ser humano, compensar. Si se desborda lo que es inteligencia, lo que es tecnología, lo que es mecanización, compensemos con actividades artísticas, culturales, personales, cultivemos la amistad, cultivemos los círculos de amigos, cultivemos ese otro aspecto del ser humano, como hacía Dolores al considerarlo entero, que nos va a nivelar, que nos va a balancear, y realmente lograremos. Alguien decía, mientras esperábamos, que siempre se influye, que nada se pierde. No me acuerdo quién lo decía, yo creo que era usted. Yo dije, pues esta señora piensa como yo en esto. No se pierde nada de lo que hacemos. Estamos interconectados, todavía no sabemos hasta dónde, pero cada vez sabemos un poquito más. Entonces, lo que yo hago aquí, lo que yo pienso aquí, lo que yo influyo aquí, tiene que ver y repercute en el mundo entero. Entonces, una asociación de mujeres por la paz mundial tiene ese horizonte. Creen en que lo que hacen aquí no es excesivamente grande. Somos 30 personas, o 20 o 25. Madrid tiene 7 millones de habitantes, y España 40, y el mundo entero 7.000 millones, algo así. Puede parecer insignificante, solo en número, pero influye. ¿La paz mundial? Sí, la paz mundial. ¿Es un horizonte muy grande? Sí, por supuesto que es muy grande, pero ahí voy. Y yo colaboro, nada se pierde, nada. De lo que yo hago en el secreto, de lo que yo hago en mi casa, de lo que hago aquí, de lo que yo influyo. Y como mujeres podemos llegar muy lejos, ciertamente podemos llegar. Y yo les animo, cada una en su campo, en su vida, a crecerse en este sentido sano, no para aplastar, no para dominar, sino estar presentes para influir y para dar vida, que es lo nuestro.